Hola, hola, buenos días. Mi nombre es Ana Gabriela Pispil de Fisioterapia Geriátrica. El día de hoy voy a realizar la actividad de movilizaciones para el adulto mayor basándonos en los diferentes cambios de decúbito para poder hacer traslados y, como bien lo dijimos, movilizaciones de este tipo de pacientes. Empezamos. Muy bien. En este caso nos vamos a valer de poder tener a un paciente en una superficie que puede ser una camilla o una colchoneta también. A ver, vamos a centrar un poquito más la cámara. Bien, entonces una vez que tenemos al paciente ubicado en la zona en la que se va a trabajar, lo primero que hacemos es el posicionamiento del paciente. Siempre debemos cuidar nuestras fintas para cuidar nuestra espalda como terapeutas o como tratantes o como cuidadores de este tipo de pacientes. El primer cambio que vamos a realizar a la primera movilización va a ser el cambio de decúbito supino a decúbito lateral. Va a ser muy importante realizar las tomas correctas. Casi siempre debemos hacerlo por las superficies articulares. Siempre va a depender del estímulo que queramos darle al paciente, tomando en cuenta su condición neurológica o su patología de base. En este caso, posicionamos primero la rodilla, ¿ya? La rodilla contraria hacia el lugar donde se va a realizar el movimiento. Luego posicionamos el brazo en dirección hacia donde se va a hacer el movimiento. Realizamos un giro de la cabeza, también en la oportuna dirección de movimiento. El brazo contralateral lo subimos y basándonos en las tomas a nivel de superficies como cadera, hombro, vamos a hacer nuestro primer cambio de decúbito, en donde pasamos de decúbito supino a decúbito lateral. Una vez estando en esta posición, podemos continuar al siguiente cambio de decúbito lateral, podemos pasar a decúbito prono. Tenemos que siempre recordarnos de quitar el miembro que pueda estar bloqueando el movimiento para lastimar lo menos posible. Bueno, en realidad para tratar de no lastimar al paciente en ninguna medida y que no sea un proceso traumático. Una vez en decúbito lateral y poniendo los brazos en posición correcta, podemos pasar al decúbito prono. Estos son los primeros dos cambios de decúbito. Muy bien, en este momento voy a realizar otra actividad que favorece bastante el cambio de decúbito, en este caso de decúbito supino a decúbito sedente. Muy bien, lo que debemos hacer en esta oportunidad para favorecer este tipo de movimiento o este tipo de traslado es colocar los brazos del paciente en la parte superior de la cabeza. Entonces, el ejercicio que se realizará entrelazando los dedos del paciente de ambas manos es favorecer el movimiento contralateral de arriba hacia abajo. Esto, además de ser un tipo de fortalecimiento, es empezar a favorecer digamos, la estimulación hacia el cambio de decúbito, ya que una vez que el paciente logra controlar este movimiento, ¿sí? Bien teniendo en cuenta que puede tener alguna patología de fondo, como un SB, ¿no? En donde quizás haya pérdida de fuerza de alguno de los lados, aún así podemos ayudarnos con el lado contralateral que quizás sí tenga algo de fuerza para realizar el movimiento. También pueden existir otras patologías de fondo. Entonces, una vez que el paciente tiene los dedos o las manos entrelazadas, lo que vamos a realizar es la estimulación en donde el paciente se apoya en camilla y nosotros aprovechamos de estimular hacia la posición de sedestación del paciente.
este sería el estímulo o el cambio de decúbito de decúbito supino a decúbito sedente. Claro que debe ser por pasos y con una previa estimulación muscular y preparación del mismo. Gracias. Muy bien, en este momento vamos a hacer otra de las movilizaciones, que es el cambio del paciente de decúbito sedente hacia la posición en acostado en decúbito supino. Lo que vamos a hacer es darle una guía al paciente siempre con nuestras manos. Debemos recordar que siempre debe haber un buen comando tanto verbal como táctil para que el paciente pueda tener la sensación en su cuerpo de hacia dónde queremos movilizar y hacia dónde lo queremos guiar. Siempre va a ser una ayuda conjunta, siempre que el paciente tenga las posibilidades de hacerlo. Muy bien, teniendo al paciente sedente en camilla, lo que vamos a hacer es bloquear los bracitos en la parte anterior, ¿verdad? También vamos a colocar las piernas cruzadas y vamos a hacer una especie de pivote con nuestro cuerpo. Una mano siempre en la parte posterior de la espalda. Debemos recordar que no debemos tomar al paciente por la nuca en ningún momento. La mano debe ir a la altura de los omóplatos y nuestra otra mano debe ir por los gemelos. Entonces lo que vamos a hacer con nuestra espalda lo más recta posible y utilizando una finta anterior, vamos a hacer un pivoteo del cuerpo y del peso del paciente. En un solo movimiento vamos a deslizar y vamos a lograr colocar al paciente sobre la camilla. Esa sería la posición o el cambio de sedente a acostado en decúbito supino. Muy bien. Otro de los cambios o movilizaciones que podemos hacer es detener al paciente en sedestación para llevarlo al traslado hacia una silla, que puede ser una silla de ruedas o quizás la silla en donde se le pueda dar la alimentación al paciente. En este caso nos vamos a ayudar de una herramienta que puede ser una ayuda técnica, como una toalla debajo del paciente para ayudarnos al traslado del peso. Esto es opcional y depende del tipo de paciente, de la movilización que queramos lograr. ¿Bien? Ok, comenzamos este tipo de movilización. Lo que vamos a hacer es, teniendo la toalla debajo del paciente, nos vamos a ayudar para trasladar el peso del mismo. Primero que nada, colocamos las manos entrelazadas del paciente y el peso del cuerpo lo vamos a trasladar con el levantamiento de la toalla, que va a ayudar a bajar al paciente de la camilla. Nuestra pierna queda entre las piernas del paciente y lo que hacemos es tirar de la toalla para poder trasladarlo a la silla. Tenemos que tener en cuenta que los diferentes tipos de pacientes, cuando son adulto mayor, pueden tener diferentes capacidades, tanto para sujetarse como para movilizar el peso de su cuerpo, entendiendo que en algunos casos el paciente no tiene capacidades de sujeción o quizás no tiene la posibilidad de seguir algún tipo de instrucción, pero eso va a depender de cada tipo de paciente y está en nosotros buscar las alternativas y los medios para poder cuidar del paciente, poder trasladarlo sin lastimarlo y a su vez cuidarnos a nosotros como fisioterapeutas si esta es una labor que realizamos a diario. Esto sería todo. Gracias.